Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy la profesora Antonella Chiapello y les hago llegar este video para darle un poco de estructura y unidad a todos los trabajos que vienen haciendo, ¿sí? Para ver qué conexión hay entre los temas de cada producción que hicieron ustedes. Y repasar algunos conceptos que son bien importantes en esta materia: comunicación, cultura y sociedad. Podrán observar en la imagen una ilustración muy gráfica de lo que representa hoy en día el acceso a los medios de comunicación. Como podrán ver, cualquier usuario tiene acceso a distintos tipos de formatos, de soportes que le hacen llegar información masiva, por decirlo así. No solo uno como individuo tiene acceso a eso, sino una diversidad de personas. La idea es poder reconstruir esa situación comunicativa en la que uno como individuo se sitúa para obtener información, o a veces esa información llega sin que uno tome la iniciativa para obtenerla. Ustedes como usuarios de redes, de internet, como espectadores también de televisión y quizás oyentes de radio, sabrán que podemos establecer roles cuando estamos ante alguno de estos medios. Nosotros seríamos los receptores de la información y los periodistas y todo el equipo que trabaja en presentar esa información serían los emisores. Es importante pensar que detrás de cada medio, esos emisores tienen objetivos, ¿no? Tienen propósitos y van a pensarlos en función de los receptores de esa información. Uno como usuario de este tipo de soportes busca la información siempre entendiéndola como algo real, ¿no? O sea, cuando accedemos a un medio, nadie espera que lo que lee o la información que le den sea ficción. Buscamos, entre comillas, súper entre comillas, la realidad, obtener información sobre lo que está pasando. Se supone que los medios tienen un compromiso con los hechos y con la realidad. Pero ahí surge la pregunta, ¿no? Porque si un medio elige mostrar determinada noticia, quiere decir que hay otras cosas que no se están mostrando tan bien. Entonces hay una selección de esa realidad o un recorte. En la siguiente imagen vamos a reflexionar un poco sobre esta cuestión. Fíjese qué interesante la pregunta que levanta. ¿Es posible escuchar lo que no se dice? Como decíamos recién, ¿no? Esos intereses que hay en los medios van a, de alguna manera, condicionar qué información se muestra y qué enfoque se le da a esa información que se muestra, ¿sí? Y eso tiene que ver con un concepto que trabajamos, que es el de agenda setting, ¿no? Se instalan temas en la sociedad que aparentemente son los que le interesan a la opinión pública, a la gente, pero hay un poco como una retroalimentación, ¿no? O sea, los medios instalan y bombardean con esas temáticas y lógico que después la gente reaccione, bueno, debatiendo sobre eso, y parece ser que toma un lugar de relevancia, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que hay relaciones de poder, ¿sí? Entre medios de comunicación, sociedad y los intereses. Y ahí es donde podemos establecer, como habíamos visto, unas pequeñas cuestiones interesantes. ¿Por qué hablamos de poder? Bueno, porque como vieron en el artículo que les mandé de la página del Ministerio de Justicia,
es un derecho la libertad de prensa, ¿no? Y implica responsabilidades. Como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos una representación de lo que sería de diversos usuarios y cómo esas ideas se van interconectando, ¿no? Hoy con el tema de las redes e internet, todos podemos participar de algún modo en la construcción de esa información, en cuestionarla, en debatirla, en compararla, y eso es espectacular. Y está sustentado en dos derechos. En realidad en el derecho a la libertad de prensa, que tiene una doble variante. Eso es lo que trabajaron en uno de los últimos trabajos que me mandaron, ¿sí? En el número 5, si mal no recuerdo, que habla de cómo este derecho involucra la parte individual y la parte colectiva. ¿Por qué individual? Como dice acá, hace posible expresar pensamientos e ideas propias, ¿sí? Obviamente eso está regulado por la ley con ciertos límites. Por ejemplo, no puedo utilizar un medio para difamar a otra persona, porque sí. Porque bueno, está también el derecho o sea, el límite el límite que regula, perdón, este derecho a la libertad de expresión es el perjuicio, ¿sí? Con mi libertad de expresión no puedo perjudicar a un tercero. Y por otro lado, tenemos este mismo derecho involucra lo colectivo, porque en una sociedad es necesario que se conozcan los hechos, que se esté bien informado sobre lo que ocurre y piénsenlo, imagínense, ¿no? En esta situación lo podemos aplicar también, cómo está actuando el Estado ante la pandemia, qué información nueva hay al respecto, qué se espera que haga el ciudadano, etcétera. Entonces, esos dos aspectos son sumamente importantes, ¿no? En la medida en la que uno más acceso tenga a la información, digamos, más posibilidades de elegir y una sociedad más libre va a ser. Pasamos a la siguiente imagen, que enfoca en el tema del poder que tienen los medios de comunicación, que son múltiples, ¿sí? Como vemos en la imagen. Y para ello tenemos acá un esquema que nos muestra los actores que intervienen en estas relaciones de poder, los intereses, ¿sí? La relación que hay entre la sociedad y los medios es de una retroalimentación, ¿no? Como el esquema de comunicación que ustedes ya conocen, emisor-receptor, vieron que hay un feedback o retroalimentación en el que en un momento el que era receptor se transforma en emisor y viceversa. Es un circuito. Bueno, acá ocurre algo similar, ¿sí? Hay poder en ambas partes, pero realmente por la llegada que tienen los medios de comunicación, que son masivos, fíjense que la palabra poder es un poco más grande porque, bueno, de hecho se le llama el cuarto poder. Cuando uno piensa en los tres poderes de la República, que son el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, el cuarto poder vendría a ser la prensa. Porque claro, como dice en el esquema, condicionan las opiniones, las conductas de las personas, nos afectan, ¿sí? Porque es un bombardeo muchas veces. Entonces, si hablamos de que tienen poder, obviamente, como se muestra acá, el poder político, como se muestra en el medio del esquema, va a estar atento a estos medios. Entonces ahí podemos establecer una división, ¿sí? De los medios de comunicación en oficialistas y opositores, que eso es lo que están trabajando, van a estar prontamente enviándome en el último trabajo.
cuando hablamos de medios oficialistas, vamos a estar hablando de los organismos, medios, canales, prensa, ¿sí? Que están a favor del gobierno de ese momento, del gobierno de turno. Entonces, si bien, como habíamos dicho recién, ¿no? La prensa tiene ese compromiso con la verdad, con la objetividad en cierta medida, hay intereses y obviamente los medios no van a expresar de forma tan directa esa en general, ¿no? Esa preferencia, ¿sí? Por el gobierno. O sea, va a ser una cuestión sutil, que la idea es poder adquirir las estrategias para identificar esas sutilezas. Entonces, repito, ya les doy la definición, estaría bueno que tomen nota. El oficialismo vendría a ser los partidos políticos, los funcionarios, las agrupaciones, los medios, periodistas que están a favor de un gobierno determinado. ¿Mm? Sobre todo si un medio depende del Estado, ya sabemos que va a hablar, va a tratar de favorecer los aspectos positivos de ese gobierno y atenuar o minimizar los aspectos negativos. Y si vamos a la oposición, bueno, por lógica, son aquellos sectores, partidos políticos, funcionarios, agrupaciones, medios, periodistas, tendencias que están en contra de ese gobierno. Entonces van a priorizar, en ese recorte de la realidad, van a priorizar mostrar aspectos negativos de la gestión, ¿sí? Y a lo positivo quizá buscarle lo negativo, ¿no? Para sostener esos intereses. Y de hecho cada medio seguramente tiene sus sectores de espectadores, ¿sí? Es como que es lo que están esperando esos espectadores de ese medio, sabiendo la tendencia que tienen, reconociendo si son oficialistas o no. ¿Eh? Entonces, en esa división, nosotros podemos encontrar algo muy interesante, ¿no? Porque a partir de comparar es como vamos a, de alguna forma, llegar a nuestra propia conclusión de determinado hecho. ¿Mm? Entonces, en la Argentina tenemos una, una diferenciación bastante marcada, ¿eh? Entre estos medios opositores y oficialistas. Luego les mandaré un archivo en el un Word, ahí está, no me salía la palabra, en el que está la explicación de esto. ¿Eh? Pero bueno, quería también comentarlo así como en una charla para que puedan ustedes mismos ir viendo qué conclusiones podemos sacar y cómo asocian o a qué medios asocian a lo oficialista y a qué medios a la oposición. Bien, eso por un lado. Y lo que quería también comentarles, vamos a volver a la imagen 2, que dice, ¿es posible escuchar lo que no se dice? Me interesaría que en el próximo trabajo que me manden, en el cuerpo del mail, me pongan una opinión de ustedes acerca de si creen que hay temas que no se tocan en los medios de comunicación, que a ustedes les parece que sería interesante debatirlos, que estén presentes en la opinión pública, ¿sí? Como veníamos viendo. Entonces, bueno, que me comenten eso, ¿sí? No en el trabajo, sino en el cuerpo del mail. O sea, cuando muchas veces ustedes me ponen, profe, acá le mando el trabajo 5, y ahí me pongan, con respecto a la actividad que teníamos que hacer, mi opinión es esta,
sí es algo muy personal. Quizás hay alguna temática que a ustedes les resulte interesante. No sé, vamos a poner un ejemplo, la ecología, que no tiene mucho margen en los medios de comunicación, por lo menos en un noticiero. Si uno se pone a ver, es muy difícil que haya alguien que toque ese tema, ¿sí? La prioridad son otros temas. Obviamente en este contexto entendemos que eh, va a haber mucho acerca del coronavirus y demás, pero digo, en líneas generales hay temas que son mínimos, no aparecen mucho. Bueno, quiero saber su opinión sobre eso. Y bueno, aprovecho para darle el puntapié inicial al próximo video, que va a hablar acerca de qué estrategias utilizan los medios de comunicación para establecer esta, digamos, esta posición o de estar a favor de ser oficialista o de estar en contra de ser oposición. Se llama Chomsky, el autor sobre el que les voy a explicar, que da una serie de estrategias que se llama las estrategias de la manipulación mediática. O sea, cómo un hecho se puede manipular o presentar de distintas formas para lograr ciertos objetivos, ¿sí? Entonces, el próximo video se va a tratar de eso, ya que los próximos trabajos van a necesitar para los próximos trabajos esa información. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, que estén muy bien y que puedan tomar esto como una herramienta más para resolver los trabajos y también para entender cómo se conectan entre sí. Les mando un abrazo y bueno, nos vemos en el próximo video.